Después hacían fomento mediante la banca por préstamos de fomento. ¿Y qué son los préstamos de fomento? Cuando yo le presto a la economía real para que se hagan fábricas, industrias, adquisición de maquinaria, etc. Este fomento, que va a ser protegido en un primer momento mientras se dan economías a escala para poder competir, entonces va a permitir que se hagan cosas nuevas en el país. A partir de que se hacen cosas nuevas en el país y la industria ya lo suficientemente desarrollada, el país puede volver a abrirse al comercio internacional, quitando los aranceles y quitando las protecciones que existían hasta ese momento. Ese es el modelo CEPAL. El objetivo de los países entonces era que al final de cuentas se pudiese competir en el comercio internacional, pero mediante unas condiciones justas y mediante una industria bien desarrollada. ¿Dónde se aplicó el modelo CEPAL o el modelo de industrialización por sustitución de importaciones? Se aplicó precisamente en los países con las más grandes industrias de América Latina: México, Argentina y Brasil. De hecho, Brasil fue el país que más lo aplicó y el país más industrializado incluso al día de hoy de toda América Latina. Comenzaron a producirse muchas cosas: vehículos, aviones, incluso tecnología avanzada comenzó a hacerse en América Latina durante este periodo. ¿Qué era lo que sucedía en Europa entonces? En Europa existía la división precisamente de los países que pertenecían al bloque de la OTAN y los países que pertenecían al bloque de Varsovia. Pero no quería decir esto necesariamente que todos los ciudadanos de un país, por ejemplo, que todos los ciudadanos de Francia, a pesar de que Francia hiciera parte del bloque capitalista, estuvieran de acuerdo con hacer parte de ese bloque y querían irse pues para el bloque comunista. De hecho, varios filósofos franceses de ese entonces estaban de acuerdo con la transición hacia el comunismo. La guerra ideológica era terrible y entonces lo que se inventaron fue precisamente la adquisición de productos, que el Estado fuera como el papá que protegía a todos los ciudadanos mediante pues, la instauración de contextos socialdemócratas. Acá hay una imagen estilo meme, donde observamos pues, la diferencia entre el capitalismo y la socialdemocracia, pues vista desde el punto de vista comunista. ¿Qué es lo que sucede? El capitalismo como sistema de explotación se mantiene en los estados de bienestar porque se mantienen las ideas de mercado, se mantiene la propiedad privada, pero ahora se pone bonito, se pone con globos, lo demás, que es precisamente la adquisición de derechos. Marx decía que la socialdemocracia le quita la punta revolucionaria al proletariado, que por lo tanto era funcional al capitalismo. Y un poco yendo por esta idea, aprovechando también la expansión fiscal que promocionaba el keynesianismo, que por ese entonces acababa de tener un éxito rotundo, tanto en Estados Unidos como en Alemania, por ejemplo, para salir de esta idea y también con la aplicación del Plan Marshall después de la Segunda Guerra Mundial, comienzan entonces a fomentarse estas ideas, comienza el keynesianismo a volverse súper popular y entonces las ideas que estaban circulando en Europa Occidental eran esas, vamos a darle a la gente los suficientes incentivos para que no tengan que estar pensando en el comunismo porque les vamos a dar los suficientes provisión de bienes y servicios para que se sientan libres, pero también manteniendo el sistema económico que tenemos hasta el momento. Y funcionó mucho tiempo. Toda Europa Occidental, los países tuvieron amplios márgenes. Entonces vamos a ver un poco las características de los estados de bienestar. El estado de bienestar no fue una cuestión que surgiera de inmediato. De hecho ya vimos varios antecedentes. El primer antecedente, los protoestados de bienestar, vienen desde el punto de vista de finales del siglo XIX, con Otto von Bismarck, la instauración de la seguridad social. Después viene en el periodo de entreguerras, entre 1920 y 1939, los prototipos, digamos, la primera ola de estados de bienestar que no funcionaron, que se aplicaron pues en Europa Occidental también. Y luego ya el europeo bien desarrollado entre 1945 y 1971. El final de los estados de bienestar no es tan claro, no es que en ese año se hayan acabado totalmente, de hecho muchos de esos países siguen considerándose estados de bienestar incluso hoy en día,
Pero la gran ola de estados de bienestar acabó o comenzó a desarticularse a partir de 1971. Lo vamos a ver más adelante. ¿Qué elementos tienen estos estados de bienestar? Primero, una economía intervencionista y de redistribución, según los ideales keynesianos precisamente. Ya vimos esas teorías, mediante una política monetaria y fiscal expansiva. En este punto es importante recalcar las políticas macroeconómicas. Para recordar, la política monetaria hace referencia a la cantidad y la velocidad del dinero en una economía, qué tanto circula el dinero y lo demás, qué tanto voy a imprimir yo como banca central. La política fiscal es cuánto dinero yo gasto de lo que me ingresa por impuestos, de lo que me ingresa por obras públicas, etc. La política cambiaria es respecto a si yo voy a tener unos topes fijos, unos topes de intercambio respecto a divisas extranjeras, o si los voy a dejar libres. Y la política regulatoria, que es a la que nos encargamos los abogados. La política regulatoria es precisamente aquella que es mediante las normas, mediante los derechos, pero que tienen impactos económicos, porque claramente dar un derecho, por ejemplo, dar un derecho a la pensión, dar un derecho a la educación, cuestan plata para el empleado. Entonces, teníamos una política fiscal y monetaria expansiva. ¿A qué hace referencia esto? Que se gastaba mucho dinero y se imprimía mucho dinero también en la otra parte durante esta época. Existían también tasas de inflación altas, existían también mucho gasto social. Comenzaba a haber una preocupación por el derecho material. Y esto es donde entramos los abogados. Los abogados también entramos, esto no es solamente una teoría económica, también es una teoría jurídica, donde nos comenzamos a preocupar por la materialidad de los derechos, más allá de los derechos en su formalidad. En este derecho material nos preocupa también la igualdad material, que se vuelve un super paradigma. Comienza en 1949, Constitución italiana, 1978, Constitución española, y comienza a expandirse también en el neoconstitucionalismo de América Latina, un poco llegando de manera tardía, pero para señalar que vienen estos impactos desde estos países, también desde constitucionalismos de Europa Occidental precisamente, porque son concordantes con la teoría económica y también son concordantes con el objetivo de los estados de bienestar. Recuerden que el objetivo del estado de bienestar es darle a la gente derechos para que la gente no se sienta que tiene que salirse del mecanismo donde está, el mecanismo de mercado tal vez. Una nueva fuerza material de la Constitución. La Constitución comienza a volverse muy importante. Antes el libro guía eran los códigos civiles, los códigos de propiedad, de cómo accedo yo, las leyes, cómo están así concretas, pero ahora la Constitución, con estos nuevos ideales, comienza a volverse el paradigma. Comienzan a existir nuevos mecanismos de participación ciudadana, comienzan a expandir nuevos mecanismos para que estos derechos que está dando el Estado se vuelvan cada vez más efectivos en el marco de la política que estamos señalando contextualmente. Una nueva fortaleza judicial. El poder judicial comienza a ganar importancia de nuevo. ¿Qué es lo que sucede? Después de la Revolución Francesa hubo mucha desconfianza acerca de los jueces respecto a las decisiones que podían tomar, al menos en el derecho continental. Pero con esta nueva etapa del neoconstitucionalismo se le encarga a los jueces, si el Estado o el legislativo no es capaz, de otorgar los derechos sociales e incluso hacer algunos programas de política pública, como se dio en Colombia después con el mecanismo de estados de cosas inconstitucionales. Comienzan los jueces a tener un nuevo paradigma, esto también fundado en las luchas sociales que se daban en este momento. Recuerden que estamos en el momento del hipismo, estamos en el momento del movimiento por los derechos civiles en Estados Unidos, estamos en el movimiento feminista también en los países occidentales, y todas estas ideas comienzan a permear también el sistema judicial, también comienzan a permear la materialización de los derechos. Los derechos sociales entonces se vuelven la clave en los estados de la Europa Occidental y Estados Unidos también, que tuvo su época grande de estados de bienestar. Los sindicatos se vuelven fuertes también con el auge del derecho laboral, que en estos momentos tiene como su punto culmen. El derecho laboral se vuelve súper importante y los sindicatos europeos y estadounidenses van tornando cada vez más importancia. Existe también un consenso socialdemócrata
en los países de la Europa Occidental, a pesar de que todavía existían discusiones o de que podía haber uno que otro gobierno conservador, pero en general todos los gobiernos seguían esta misma idea: materialización de derechos, otorgamiento de derechos sociales, política fiscal expansiva, política monetaria expansiva, intervención en la economía. Todo esto para girar hasta el ámbito del pluralismo jurídico también, que comenzó en esta época. Hablando de la política fiscal expansiva, tenemos aquí el ejemplo del Reino Unido. El Reino Unido, como uno de los países de Europa Occidental, durante estos años, fíjense en estas tortas que tenemos acá. El principal gasto es de defensa. Estas tortas hacen referencia al gasto público en los determinados momentos. La primera torta hace referencia a 1950, la segunda a 1960 y la tercera a 1970. Comienza a haber un gasto cada vez más grande en educación, cada vez más grande en salud, cada vez más grande en pensiones y también en bienestar social, que es welfare, ¿listo? Que comienza a expandirse cada vez más. O sea, programas de asistencia social, pero universalizados. Una diferencia que va a tener este estado de bienestar europeo